Buenísimas tardes, mis santas, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un focus de lo más especial, porque aparte de acompañarme lo que viene a ser siendo la juventud del Papo, está aquí a mi derecha, a la derecha de la madre, bueno, nuestra secretaria, es que lo tengo que leer porque es muy largo, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, también conocida como Pam. Bueno, bienvenida, Pam. Muchas gracias por haber estado aquí bueno, por prestarte. Por haber estdo no, porque todavía no ha pasado nada. O sea, por haber estado el rato que has estado mientras te apañábamos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar de algo tan importante como es la violencia hacia la mujer. Cómo afecta a los jóvenes, cuánto sabemos de violencia de género. También, por otra parte, si estamos concienciados, si estamos normalizando ciertas actitudes y sobre todo, cómo combatirlas un poco entre todos. Hablaremos también de nuevas masculinidades, de cómo acercar a los hombres a todas estas cuestiones que en muchas ocasiones también desconocen. Y sobre todo, y más importante, sigue siendo una realidad acojonante porque al menos una mujer al año menor de 21 años muere por este tipo de violencia, por la violencia machista. La violencia, tenemos que recordar que no solamente es física, también es en su mayoría psicológica y se producen otro tipo de agresiones que afectan a nuestro entorno. Así que nada baladí. Hoy empezamos el focus de igualdad. Me he rodeado de esta maravilla de gente, por favor, así que vamos a empezar muy sucintamente para no dar la chapa. Tenemos aquí a Fran Carro, él es estudiante y además también conserje. Sí, yo todo en uno, la verdad. Bueno, bien. Y persona. Sí, claro. Porque el trabajocentrismo siempre hace ponernos ahí el apellido de lo que hacemos, y no. Y eres buena gente. Eso creo, eso me dicen mis amigos. Vale, yo eso tampoco lo puedo juzgar todavía, Fran. En un rato. En un ratito. Seguimos, Laura Corbacho, nuestra actriz, activista y drag de cabecera. Laura, cariño, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás, tía? Aquí a luchar por mis derechos. Bueno, ya a luchar por tus derechos y además literal. Mira cómo lucha con sus derechos, ahí con su hoja y su boli y todo. Así se empieza, eso es verdad. Hombre. Tenemos en el Zoom a Sandra Santiago, ella es estudiante de Educación Social. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de que hayáis contado de nuevo conmigo y también dispuesta a luchar, claro que sí, con las palabras. Así, eso es importante. Hombre, claro, siempre con la palabra y nunca con el puño, por favor. O sea, precisamente. Bueno. Carla Galeote, estudiante de Derecho y creadora de contenido. ¿Cómo estás, Carla? Un placer volver a estar aquí y más con una cosa tan importante como la violencia machista. Exacto. Jurista de puño en alto. Muy bien. Lucas Vaquero Álvarez, estudiante. ¿Cómo estás, Lucas? Pues muy bien, muy contento también de estar aquí. A ver si podemos tener un debate interesante entre todas. Eso espero yo también, Lucas, porque si no, vaya gracia. Tenemos también a Nicolás Salcedo, psicólogo. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Estoy muy contento de estar aquí y espero dar un poquito también mi punto de vista como hombre en este debate y de psicólogo también, por supuesto. Encantadas de tenerte, Nicolás. Seguimos bueno, aquí en plató. Tenemos a Pablo Santos, él es sociólogo y además también activista, también formador en equidad de género, violencias machistas y nuevas masculinidades. Wow. Qué fuerte, Santos. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Santos, no sé, o sea, yo ahora que soy fan, sí. O sea, quiero ser como el doctor Santos o el licenciado Santos o algo. Ya no sé quién se me ven y me quitan la mesa. Activista Santos. ¿Activista Santos? No. Esto suena todo, ¿eh? Sí. Activista Santos es todo. Y tenemos a Dana, también conocida como Urona Rolera, streamer y también amante de gatitos. De gatitos, de muchas jefe, cosas, y de hurones y de la vida en general y bueno, y sobre todo streamer y mujer, y por eso estoy aquí, porque yo experta y carreras no, pero experiencias propias traigo unas cuantas y traumitas de casa ya también. Bien dicho, díselo, que se dice ahora en redes, díselo. Bueno, vamos a empezar, si queréis, con algo tan sencillo como, bueno, pues para que respondáis quienes queráis, en el Zoom me levantáis la mano y os veo perfectamente también. ¿Cuántas de vosotras o cuántos de vosotros habéis recibido algún tipo de educación afectivo-sexual en el colegio o en el instituto? Cri, cri. A ver, ninguno. O sea, es básicamente... Pero, y no solo que no se haga, que no haya esa educación. Es que yo creo que no he visto intención de ponerla nunca, de que exista esa educación nunca. Que pueda aparecer en varios programas de educación, que puede tal, pero nunca se ha implementado. Y yo he leído leyes antiguas de 2007, de educación, por ejemplo, y demás, que también incluían, y en ningún momento se han implantado en el sistema educativo español. Hostia.
Ya. Yo alguna charlita tonta ha habido, pero muy mal Charlita hecha. tonta de plátano y preservativo. Sí, de lo típico de diferencias entre sexo y género, y a veces lo dicen hasta mal. Pero, a ver, yo también estudié el ciclo de promoción de igualdad de género y sí que obviamente nos tienen que formar por esa parte, pero la verdad que estaba todo muy mal, había muchas taras, ¿no? Como pues eso, no se hablaba nada de las personas trans y me parece un punto muy fuerte la educación sexual, ¿no? Raya, las violencias que vivimos por la aprobación social, cuerpos diversos, no sé qué, de eso no se habla nada, pero bueno. Algunas charlitas se dan tontas. A propósito de esto, no sé cómo vivís vosotros ahí desde el Ministerio, vosotras, Pam, pues todo el tema de la educación, qué medidas queréis tomar un poco, porque efectivamente, bueno, pues no se ha levantado ninguna mano, pero es bastante representativo porque al final hay muchas edades aquí. Yo tampoco recibí ningún tipo de educación y bueno, y cómo podemos empezar desde la matriz un poco, que es desde cuando se empieza a desarrollar un poco la gente Claro. y desde donde empiezan primero las primeras violencias ejercidas de forma consciente. O sea, yo que fui educada también en los 90, tampoco recibí educación sexual. Una clase, iba a un colegio de monjas, una clase de un día con una página en la que venía una compresa, tenía como la regla desde hace 10 años más o menos, o sea, ningún tipo de utilidad. Y somos muy conscientes, o sea, de hecho creemos que es una de las cosas que puede ser más útil para luchar contra la violencia. Lo que creemos es que no puede volver a haber leyes que simplemente digan, como tú comentabas, pues se harán medidas para la concienciación, la educación social y tal. Tiene que ser obligatorio, porque si no al final es una cosa que no importa a nadie, o sea, ni a la mayor parte de los políticos, pero tampoco a la mayor parte de las administraciones, y a los hechos nos remitimos, ¿no? Llevábamos como décadas en las que esto está en las leyes y sin embargo no ha sucedido. Yo creo que la educación sexual tiene que ser obligatoria en todas las etapas de la vida, en todos los aspectos formativos, o sea, no solamente en los colegios, en la educación secundaria, sino también en la universidad, o sea, que en todo tipo de formación profesional. No puede salir nadie a ningún ámbito profesional sin que haya recibido antes un poco de educación y concienciación y sensibilización también en la lucha contra las violencias. Absolutamente. Sí, Santos. O sea, yo por supuesto no recibí ni nada, pero ahora soy de los que intentan darlo. Claro. Y digo intentan porque hay que hacer toda una gincana de pruebas, obstáculos, agentes, el AMPA, el no sé qué, el no sé cuántos. Es decir, como que entrar en los centros tiene un montón de dificultades que tienen que ver con lo institucional y con cómo se organiza esto. Entonces, cuando no hay presupuesto no hay voluntad, esos son clásicos de ayer y hoy en cualquier intervención, pero quiero decir que además ahora ya no es solo la derecha, sino determinado sector del feminismo que está fiscalizando lo que vamos o no vamos a dar, o sea, como es insufrible, o sea, como que no nos permite. Entonces, cuando llegas al aula y ves la necesidad que hay de esto, porque es como, yo no puedo entrar aquí porque pin parental, porque cosas, pero luego vete por la tarde y ponte un porno loco chungo, ¿no? Y es como, ¡oh! Y los chungos somos nosotros, ¿no? O sea, como la dificultad es esta, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Carla, bueno, hay un dato del barómetro del CIS, que es que nos encantan los barómetros a nosotros aquí, que es bastante preocupante, y es que el 20% de los jóvenes varones entre 15 y 29 años cree que la violencia de género pues no existe. Así de primeras. Claro. El doble, para que nos alarme más aún, que hace 4 años. O sea que hay, bueno, pues como un cambio, desde luego, en la línea de mentalidad. ¿A qué crees que se debe, Carla? Yo, desde luego, no soy socióloga, no te lo podría decir a nivel científico, pero sí que creo que eso se debe a que hemos normalizado en estos últimos 4 años una serie de discursos que atentan contra las mujeres y atentan contra el feminismo, ¿no? Esos discursos que es antifeministas, que ya no es ni que sean machistas, que son anti todo, ¿no? Yo me acuerdo que y aparte que lo digo porque creo que eso fue cuando dije, madre mía, ¿dónde estamos? ¿No? Puse un tuit hace 2 semanas corrigiendo un titular, ¿no?, que hablaba de un hombre que había mantenido relaciones sexuales. Un hombre de 43 años había mantenido, según el titular, relaciones sexuales consentidas con una niña de 13 años. Según el titular. Claro, hace falta recordar que aquí en España no hay consentimiento hasta a partir de los 16 años legalmente. Yo puse ese tuit criticando ese titular y no os podéis llegar a imaginar la cantidad de comentarios que recibí criticándome, diciendo
entiendo que cada quien es libre. O sea, hasta este nivel hemos llegado que incluso cosas como 43 y 13 años no lo vemos alarmante. Lo vemos como, bueno, dejad que cada uno haga lo que quiera. Es que las feministas os quejáis por todo. Hemos normalizado en nuestros 4 años, por corrientes de extrema derecha y por discursos de odio que están en nuestras instituciones, un nivel de decadencia humana que hemos normalizado la violencia de género, la violencia machista y todo lo que tiene que ver con el consentimiento y especialmente en las personas jóvenes. Y creo que es esencial empezar por la educación sexual porque todo pasa por saber qué es el consentimiento y qué son las relaciones consentidas. O sea, yo personalmente creo que todo pasa por saber qué es el consentimiento. Yo Dana, quería hacer... sí, justo te iba a decir que precisamente como tú estás expuesta en redes, que bueno, podías yo también... quería decir una frase que me gustaría recordarle a todo el mundo, que la frase el amor no tiene edad hace referencia a que te puedes enamorar en cualquier fase de tu vida, da igual que tengas 70 años. Claro. No a que tú, señor de 50, puedas años. echarle la caña a adolescentes, ¿vale? Es que es una diferencia que la gente como que se confunde. Bueno, aparte que es un delito. Claro, pero bueno, ojalá la motivación para hacer o no hacer algo no sea la ley, sino la ética, ¿no? También, pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Te preguntaba un poco que tú que vivías también un poco, o sea, Carla mencionaba el tema del tuit, pero claro, tú estás expuesta en redes sociales mucho más a saco. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que vivir a nivel redes sociales? O sea, la violencia que tú recibes a diario. Pues yo también, según cómo esté mi salud mental en cada momento, porque yo hay veces que, pues yo de normal, cuando estoy bien, yo suelto la bomba y que arda Troya, pero es verdad que he notado que si a veces no tengo las ganas, la energía para luchar y tal, tengo que elegir muy bien qué batallas meterme o, sobre todo, el decir las cosas en un tono como para... Porque esto es algo que Como llevo para viendo de la adolescencia, ¿no? De que cuando a un hombre o a los hombres les quieres explicar cosas del feminismo, tienes que hablar en un tono como para que no se enfaden. Total, ¿no? En plan, siempre como teniendo en rebajando cuenta sus sentimientos. o dando por hecho de, no, pero no hablo de ti, ¿sabes? Hablo del... ¿sabes? Que no, que tú eres bueno. Claro, y yo hubo un momento que decidí dejar de hablarles a mis amigos así, sino que hablarles a ellos, tal y como hablaba del feminismo con mis amigas, y me ha costado amistades, ¿sabes? Me ha costado... Claro. Tal. Entonces, pues por ejemplo en redes, pues hay veces que simplemente, pues mira, dices las cosas en otro tonito y no te caen las bombas, porque es que es verdad lo que dice ella, que es que hay días que una no está para estar leyendo barbaridades de ese tipo, de no, es que es una chica de 13, no sé qué, puede tener consentimiento, mira. Es que Total. hablar de eso cuando precisamente a las mujeres nos enseñan desde pequeñas a ser sumisas, a sucumbir, a decir que sí, a hacer feliz al hombre, no sé qué. Claro. Con 13 años tú te has empoderado para decir que no a un hombre de 40. Claro. Nosotros, a nivel institucional, ¿qué podemos también hacer para solucionar un poco Educación, toda esta todo el rato cuestión sexual. estructural, ¿no? Que también está tan integrada? Yo creo que hay una cosa cultural, ¿no? O sea, tú decías, no es solo una cuestión de tenerle miedo a la ley o al Código Penal, evidentemente, porque además creo que el punitivismo no nos va a llevar a ningún sitio, la respuesta penal es la última siempre, pero a la vez yo creo que no solo debe ser una cuestión ética, tiene que ser una cosa también colectiva y cultural en la sociedad. O sea, yo creo que España necesita un cambio cultural en su cultura sexual. Se ha normalizado durante muchísimo tiempo en todo tipo de formatos, en televisión, en las revistas que leemos o que se leían antes más, en la radio, donde fueran, todos los medios de comunicación, se ha normalizado una idea de relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres. Primero, se ha normalizado que lo normal sea que una serie de cuerpos normativos, hombres y mujeres, se relacionan entre ellos y eso es lo único que hay, en la que nosotras somos como pobres inválidas y ellos son los hombres proveedores que nos rescatan de todo y por tanto tienen nuestros cuerpos a su disposición. Creo que desmontar eso y empezar a pensar que puede haber mujeres que son dueñas y jefas de su propia sexualidad y deciden, por tanto, cómo, con quién, cuándo, dónde quieren tener relaciones sexuales, ese es el cambio más profundo. Nosotras creemos que había que empezar por meter el consentimiento en el Código Penal, porque a día de hoy es muy loco que si tú no has podido decir que no, es decir, si estabas inconsciente, si te habían drogado, si eras una persona con discapacidad, si eras menor de edad, el delito sea menor pena. Y eso al final, aunque sea la última ratio, indica qué tipo de cultura sexual hay en nuestro país, que es, bueno, que tú quieras tener relaciones sexuales o no, da igual, porque como eres una mujer, digamos que tu capacidad de decidir está por debajo de la capacidad de decidir de los hombres si quieren meter el pene en ese agujero o no. Y eso es realmente una cuestión cultural muy profunda, o sea, eso es el patriarcado, es la estructura del patriarcado. De hecho, ¿puedo no, comentar una cosita rápida? Que de hecho me siento muy identificada con lo que dices, ¿no? Al final ser jefas de nuestra propia sexualidad no se basa solo en
en si eres una mujer sexual o no lo eres. Es también decidir cuándo lo quieres ser. Yo, por ejemplo, Puedes no querer tener relaciones sexuales y eso también... No, pero va más allá del acto en sí, sino, por ejemplo, mi caso, a mí me pasó que hay unos nudes míos rolando por internet y la peña los empezó a difundir y de todo, ¿no? Y al final, ¿qué me pasó? Que yo, por ejemplo, cuando claro, yo esto bueno, hablé, ¿no?, sobre el tema y dije, por Dios, no difundáis esto, que yo no he querido que se difundan, esto ha sido tal. Pero luego en un vídeo, lo que sea, yo mostraba un poquito de sexualidad, se me echaban encima. Luego no quieres que esto se difunda. Y al fin y al cabo es yo tener el poder de cuándo quiero que yo cuando quiero mostrar que soy una persona sexual o sensual y demás, y cuando lo deciden los demás por mí. Claro. Correcto. Y bueno, y que tú decidas, evidentemente, lo que has dicho tú, lo primero de la difusión de imágenes y de qué lado quieres mostrar sin necesidad de incitar a nadie. O sea, que decirte, simplemente por tu propio performance. No sé, Nico, tú como hombre que estás aquí en el debate, danos un poquito tu opinión respecto de qué piensas de lo que se está comentando y de la ley del solo sí es sí. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Carla en que el consentimiento es muy importante reflejarlo, pero también comprendo que genera mucho rechazo por la ambigüedad que conlleva. Entonces, yo por supuesto apoyo que entre dentro de la ley un consentimiento para que a nivel judicial pues, se pueda penar cuando no haya ese consentimiento, pero a la vez también comprendo que el solo sí es sí genera mucho rechazo porque la forma en la que está tipificada es que solo si de forma explícita está ese sí es cuando puedes mantener relaciones sexuales y si no es muy difícil argumentar eso en un juicio. Entonces también comprendo gente que se sienta desprotegida porque es una ley que supuestamente te debe proteger la libertad sexual, pero te cohíbe un poco a las acciones que puedas realizar dentro de tu intimidad. Fran. A ver, yo, lo primero, el dato del 20% me ha dejado muy, muy loco. O sea, ahora mismo no conozco datos, yo no tengo informaciones de ese tipo, entonces me ha dejado muy loco. Y lo segundo, lo que ha dicho Nicolás, es que esa ley del sí es sí, él habla de tiene que ser un sí explícito además, pero es que también estamos en el caso contrario en el que, por ejemplo, un hombre insiste a una mujer de no le apetece, pero venga, te pones a que si a toquetear un poco, venga, no sé qué, tontorrona, lo típico que hace. Hay hombres que lo hacen así. Yo alguna vez en su momento, cuando era un niñato, llegué a hacerlo y menos mal que no tal. Pero ahora, por ejemplo, que soy más consciente de ello, o sea, no tienes por qué escuchar un sí para que sea sí y un no para que sea un no. Que se entiende. Claro. Que se entiende. Amor, es que amor. Estamos hablando de lenguaje corporal, estamos hablando... Tío, deja de ser pesado, por favor. En plan, si te dice que no a la primera, no sé qué, que está cansada, mínimamente tu pareja, ya simplemente... O sea, estoy basándolo muy básico, pero porque quieres a tu pareja, deja de insistir y de ser pesado y te das la vuelta y te haces una pajilla. ¿Sabes cómo te quiero decir? No puede ser que vayas a buscar el sí es sí explícito y el no es no explícito, ¿sabes? Yo creo que tienes también un poco, también tenemos que educar en leer ese momento, esas expresiones. Claro, creer que el sexo es una cosa de dos, ¿no? O sea, que es que si no, no es sexo, si no es otra cosa, ¿sabes? O más si tú quieres, ¿sabes? Claro. Bueno, claro. Fran, y tú cómo, o sea, este mensaje que estás integrando, ¿cómo lo vive tu entorno? Pues es que yo por desgracia lo escucho más de lo normal. Claro. O sea, de verdad, o sea... que esto que estamos diciendo aquí no es un lobby al margen, que esto es una realidad. Y estamos... O sea, y yo te lo comento porque yo, por ejemplo, yo siempre me he juntado mucho con tíos, mis grupos de amigos, los grandes, somos amigos, todo en plan, no hay ni siquiera mujeres, o si hay alguna mujer, es un par que se han criado con nosotros, o sea, que encima que nos conocen desde que tenemos 6, 7 años, o sea, que nos conocen y más. Y es que, por desgracia, es que lo escuchas más de lo habitual, más de lo que te comento, lo de a mi pareja no le apetecía tal, me puse un poco, no sé qué, y luego ya pimba, que es como lo dicen, es que lo siento mucho, estos comentarios los tengo que hacer. Pues bueno, y yo creo que está siendo bastante light. Claro, estoy siendo bastante muy light. bien. Pero es así, o sea, de verdad que me sorprende la cantidad de gente que puede llegar a dejar de pensar en las expresiones de otra persona de no lo hagas, por favor, simplemente por su satisfacción. No me gusta, o sea, no me gusta. A mí no me sorprende. Yo, en su momento, con 16 años, mi época, la peor época de un adolescente, lo hice, pero es que cuando se va madurando se supone que se cambian las cosas. Claro, lo de la educación ahí, con 16 años, hubiésemos resuelto a lo mejor alguna cosa. Santos. Desde luego. ¿Santos?
La cabeza me va muy rápido. O sea, como que yo creo que con este tema lo que nos pasa es que nos saltan resistencias. De repente aquí miramos lo que se tipifica en el código y lo que no, ¿no? Cuando de repente otros cambios nos dan igual. Y yo creo que tiene que ver con lo que ya hablamos en otro programa de la cultura de la violación, ¿no? O sea, como que el cambio para mí tiene que ver con el cambio en la mirada. Por supuesto, eso tiene que ir con un marco legal, etcétera, etcétera, pero que creo que tiene mucho más sentido hablar de sensibilización para que entendamos, pues esto, que en el sexo somos dos o más, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como... Y para mí sí que me parece como que en este sentido están pasando cosas muy guays que no son solo una ley. Los centros de atención de crisis, 24 horas, equipos interdisciplinares, uno por provincia, genial. No, o sea, como que además claro, tienen que pasar tienes cosas... que meter en una ley. O sea... sí, no, claro, a eso voy. no, y que luego A eso voy. funcionen, ¿no? Pero luego a la vez, yo como que me hago varias preguntas, ¿no? Porque el cambio de mentalidad yo pienso como a nivel institucional, ¿cómo hacemos para que en vez de verlo como una amenaza, esta ley, lo vean como una oportunidad para que la gente vivamos tranquila? Servicios médicos, judiciales, policiales. ¿Cómo hacemos para que políticamente las autonomías luego no vacíen de contenido y presupuesto estas, ¿no? Ley de dependencia, aborto, están pasando cosas. Y sobre todo, ¿cómo hacemos a nivel social para que los hombres entendamos la línea del consentimiento, qué es sexo y qué es violencia sexual? O sea, ¿cómo articulamos todo eso? Pam, porfa, respóndenos a esto. A ver, yo creo que hay una cosa importante, o sea, como una reflexión importante que nosotras hicimos en el Ministerio, que era pasar del no es no al sí es sí. Y tiene que ver un poco con lo que decías tú y con lo que decía Nicolás, ¿no? O sea, nosotras creemos que no solamente es que tengas la capacidad de decir que no, ¿no? En esa escena que tú defines del tío que te insiste y tú que no quieres, y entonces es como, es que me duele la cabeza, pues universalmente me duele la cabeza quiere decir no me apetece follar, eso es una realidad, ¿no? Y aún así hay que explicarlo, y parece que si no quieres ahí, pues entonces, qué pesadas son las feministas, que me dicen que es que no tienen que ser consentido. Eso es el consentimiento justamente, que tú entiendas las señales. Pero cuando nosotras decimos sí es sí, nos referimos a recuperar la agencia de las mujeres en su sexualidad. Por eso es una ley de libertad sexual y no es una ley de violencia solamente, ¿no? Porque hay un montón de medidas que van destinadas a pensar qué pasos tiene que dar la sociedad para que las violencias, no solamente cuando sucedan tengamos una respuesta muy buena, como la de los centros de crisis, sino que hay que llegar antes, hay que evitar que pasen. Por eso es una ley que tiene como casi 100 artículos, en los cuales 90 son de medidas de sensibilización, medidas de asignaturas que tienen que tener contenido feminista, formación de todos los profesionales que intervienen en el ámbito de las violencias sexuales, nuevas masculinidades. O sea, estamos a punto de tener la primera estrategia nacional de este país que va a hablar sobre las nuevas masculinidades, porque yo estoy convencida de que hay hombres a los que esta sexualidad normativa en la que a ellos les tiene que apetecer siempre tener relaciones sexuales también les provoca problemas. Como también habrá mujeres a las que la idea de no, las mujeres son más recatadas, menos promiscuas, también les provocará problemas. O sea que al final son relatos que se instalan porque es lo que opera, o sea, es la norma y la norma es patriarcal y eso es lo que hay que deconstruir. Nico, perdona, que llevaba mucho tiempo con la mano levantada. Sí, no, bueno, es que de todo lo que han hablado hay muchos puntos que cubrir. Pero me parece muy importante lo que ha dicho un compañero de plató sobre el lenguaje no verbal, y eso es lo que me refería al fracaso de la tipificación en ley del consentimiento, porque claro, hay tanto en juego a la hora de dar consentimiento o no, que es por eso que mucha gente se siente desprotegida o siente rechazo hacia una ley que intente definirlo, que sé que es necesario, o sea, como ha dicho Carla anteriormente. Pero al ser tan complicado, yo siento que muchas de las tentativas tanto de gobierno como del Ministerio de Igualdad pueden fracasar y generar más rechazo, como por ejemplo, tú has dicho muy bien un dato en donde se ha duplicado el porcentaje de gente que cree que la violencia de género existe, y eso evidentemente es una consecuencia de nuestra sociedad machista, pero también refleja un poco el fracaso de las medidas que se han intentado tomar respecto a esto, porque cuando tú te centras en una ley que, como bien ha dicho la ministra, tiene muchas más cosas de sensibilización y tal, pero hay un punto de consentimiento donde genera mucho más rechazo, la gente se centra en eso, y luego los planes de sensibilización donde intentan educar en afectivo sexualmente, que para mí por supuesto que es muy importante, como psicólogo lo vivo en promoción de la salud, y en muchas otras áreas que son muy importantes y donde solucionarían de raíz el problema, la gente se centra en ese odio hacia una ley que dice, no, es que ahora me tiene que decir que sí o si no, es que la estoy violando. Y gente que habla de esa manera
y se hace más polémica sobre eso que sobre las medidas reales, y Claro. eso me parece que son los puntos más importantes dentro de todo el movimiento feminista, Claro. porque hay muchas cosas que hacen que generen más rechazo cuando en el fondo hay muchas cosas que pueden ayudar, pero la gente no se centra en eso. Claro, la movida aquí está en el sensacionalismo y hasta dónde lo queramos llevar. O sea, que muchas veces simplemente con operar con normalidad es suficiente. O sea, lo que pasa es que que también nos alerte todas aquellas personas que esto les parece una barbaridad y que les parece bizarro, cuando hasta ahora los juzgados de violencia de género se han llenado de desestimaciones precisamente por no probar que esa persona, o simplemente por no haber ido primero al hospital, si había habido un caso de violencia, de una agresión sexual, porque se habían duchado primero. No sé si me explico, porque te sientes sucia porque has sufrido una agresión sexual. Entonces, claro, es complejo y de hecho, Laura, querías decir algo, Igualmente, tía. también en las situaciones de violencia de género muchas veces no puedes acudir a los recursos si no te atreves a denunciar, sabes que eso es muy fuerte también. A ver, yo aquí quería puntualizar dos cositas, ¿no? Una que ya básicamente lo has dicho tú, que es que creo que se dedica mucho dinero a la parfernalia, a lo que se ve por fuera, ¿sabes? Que si panfletos, no sé qué, campañas, y menos a los recursos que ya existen, porque tú has dicho eso, no sé cómo será en Madrid, pero por ejemplo en Cáceres es un circo rollo, faltan profesionales en todo Cáceres, hay 3 psicólogos para todas las posibles víctimas que pueda haber, que eso obviamente no puede ser así. Los proyectos te dan a lo mejor una semana para hacer un proyecto de una víctima que va a estar en recuperación 4 años y tienes que utilizar todo el presupuesto al hacer el proyecto en la primera semana. O sea, pasan muchísimas cosas y eso como que se centra también mucho en prevención, que es ultra necesario, pero pienso que últimamente se está centrando mucho en prevención. ¿Y qué hacemos cuando esa prevención se da y aún así se siguen dando estas situaciones que se dan? Necesitamos puntos como más fuertes para la recuperación de las víctimas, ¿sabes? Yo creo que... ¿Qué es lo que estamos entonces haciendo mal a nivel comunicativo para recoger un poco Yo lo creo que repartir decía, un poco claro. el dinero, que no sea todo eso, campañas tal, y que sea más... O sea, antes comentaba Santos Profesionales, una cosa que yo creo que cuando pase es como muy importante, va a haber un centro de crisis en cada provincia, y esto es una cosa que estamos haciendo con fondos europeos. Somos el único país de Europa que ha cogido los fondos europeos de recuperación para hacer cosas contra las violencias machistas. Creo que eso, pues para mí también es una cosa, pocas cosas puedo decir, joder, estoy orgullosa de mi país, esta es una, muy orgullosa además, porque cuando sufres una agresión sexual o cualquier tipo de forma de violencia sexual, tienes que poder acudir a un sitio en el que, como decía Inés, primero te sepan orientar en cosas tan relevantes como no te puedes duchar porque hay que recoger muestras, y si eso no sucede, pues luego no vas a poder poner una denuncia, si es que quieres poner la denuncia, porque si no quieres, aquí tienes atención psicológica, acompañamiento, contención emocional, todo lo que necesites, asesoramiento jurídico, etcétera, etcétera. Y esos centros de crisis se están construyendo ahora, va a haber uno por provincia. España nunca se había fijado de manera concreta en las violencias sexuales, esta es una realidad. La ley de libertad sexual acaba de llegar al Parlamento ahora, aún no está aprobada, pero es una cosa que yo creo que ha empujado el movimiento feminista. Hombre, y ha dicho con la sentencia de la manada, oye, el Código Penal es un problema, pero el problema es que nadie hasta ahora haya hablado en las instituciones de que esto había que evitarlo. Y una cosa que me parece ultra importante, puedes sufrir una agresión sexual y necesitar ir a un centro, pero también te puede pasar que 10 años después de haber sido violada digas, hoy me rompo, hoy tengo que ir a un centro, y estos centros de crisis también van a servir para eso. Y a mí eso me parece, bueno, también porque lo vivo en primera persona, me parece construcción ahora mismo relevante. se supone, ¿no? Eso está ahora en construcción. ¿Y para cuándo estaría eso? Ni idea, ¿no? para irme poniendo la No, cola. amor, es que las casas de la mujer y eso está muy bien, ¿no? Pero Para estamos viendo que no 2023 está siendo esperamos suficiente. que estén montados para Para 2023. 2023. Sí. Yo tengo una pregunta Igual. también. Las que porque, quieras. ¿Se está formando a los cuerpos de seguridad del Estado también hacia esto? Ahora, O sea, señor presidente. creo que se ha entendido, Arroba creo que se ha entendido la Ministerio pregunta, pero Sí, yo la he entendido. ¿qué cantidad de veces he escuchado yo como una chica / mujer ha ido a denunciar y se han reído de ella? O sea, no te digo ni siquiera no a coger la denuncia, no, te hablo de reírse. Sí, además es el A problema. mí de mí se han reído, ya lo he contado. A ver, eso es aquí, evidente que no lo suficiente. Es evidente que no lo suficiente. O sea, evidente, para claro. mí sería súper irresponsable desde las instituciones decir, no, hemos puesto en Está marcha, todo no sé qué. No, cubierto, pues está claro que las experiencias que cualquiera podríamos contar aquí, nuestras o de nuestras amigas, nos hacen pensar que la formación tiene que ser mayor. Por tanto, tiene que ser un elemento fundamental. O sea, que no vale solo que el Ministerio de Igualdad esté súper concienciado, tiene que ser todo el mundo súper
concienciado. También la Guardia Civil, la Policía Nacional, etc. Sandra, que no habíamos intervenido todavía contigo, no sé si además de todo lo que estamos tratando y si tú quieres apuntar algo, también nos puedes hablar un poco de qué es la violencia económica y en qué formas la sufrimos las mujeres. Sí, antes de la violencia económica, en cuanto a la educación afectivo-sexual, al ser educadora, yo creo que la situación actual se debe a que nuestra sociedad sufre una gran discapacidad emocional. No se nos educa en cuanto a cómo expresar nuestras emociones, a cómo detectar las emociones de los demás, cómo expresarnos, cómo querer, cómo querernos. Eso, al fin y al cabo, desemboca en que las relaciones no sean sanas. Luego nos vemos como adultos y no sabemos cómo resolver esas situaciones. Y como educadora social, pues creo en dotar a la persona, en proporcionarles herramientas para que ellos mismos detecten sus necesidades y las puedan resolver y ser partícipes y protagonistas del cambio y mejora de su calidad de vida. Entonces, mi pregunta es muy simple, es ¿qué impide que se actúe de manera integral en una necesidad tan latente en nuestra sociedad? ¿Por qué no nos ponemos a ello de manera, isofacta, diría yo? Pues ojalá tener una respuesta que de verdad fuera operativa, real, claro. ¿no? O sea, pero no puedo, porque no sé, o sea, como que yo podía estar al otro lado de la pantalla haciendo también estas preguntas en otro momento de mi vida, ¿no? O sea, yo creo que ¿por qué no pasa? Pues porque hay muchísima gente que piensa que esto no ha sido lo importante. O sea, que sigue pensando... Y esto es el puro patriarcado. O sea, hay gente que sigue pensando que si a una mujer la violan, tiene que ver con que llevaba la falda muy corta, porque Claro, se lo es que buscó, somos 43 porque millones iba de a pedo, personas, porque, claro. o sea, porque pasaban una serie de cosas que hizo que al final ella sufriera agresión sexual. Y nunca porque había un hombre que decidió que ese cuerpo estaba a su disposición en ese momento. Entonces, yo creo que este es el verdadero giro. Por eso estoy de acuerdo en que en realidad hay que insistir mucho más en la cuestión cultural. O sea, que yo creo que ahí, por ejemplo, en España ha habido un salto cualitativo y que ayuda mogollón que cuando tú quieras oír hablar de violencia machista el 25 de noviembre, exista un programa como este o exista el trabajo que está haciendo Inés con todo el curro de, por ejemplo, Saldremos Mejores, que es como impresionante. O sea, que estas cosas antes no existían y tú escuchabas pues, a Jiménez Los Santos decir, bueno, esto no tiene relevancia. Si quieres, le puedes seguir escuchando, que es la movida. Claro, bueno, sí, y está bien, no tiene ningún problema. O sea, el problema es que al final lo que se valida en la sociedad también tiene que ver con quién puede validarlo, quién tiene poder para hacerlo. Y las instituciones, los medios de comunicación, quien crea la norma en nuestro país, durante muchísimo tiempo pensaban que la violencia de género era una cosa irrelevante. Era irrelevante. Absoluta. Lucas, me imagino que se te habrán acumulado, pues no sé, el de Camerón entero, cariño. ¿Cómo estás? Que no nos acordábamos ya ni de ti, pobrecillo. ¿Cómo estás? Un poquito, la verdad, se me han acumulado un montón de cosas. No, yo sobre todo quería puntualizar dos reflexiones, que es, al hilo de lo que ha comentado Fran, de si se está formando a los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro Estado también en una visión más integral de género. Yo también quería destacar que es importante que la atención sanitaria que reciban las personas que han sido víctimas de agresiones sexuales no sea estigmatizante, no sea revictimizante y contribuya a agilizar y a facilitar el proceso más que dificultarlo, que es un poco lo que pasa ahora. Ya sin entrar a hablar de violencias psiquiátricas que también están muy presentes y son muy fuertes, pero es que... Bla, bla, sí, claro. Pero es que la carga de la prueba sigue estando en la persona que ha sufrido la agresión. Sigue siendo responsabilidad de la persona que ha sufrido la agresión convencer al resto de su entorno de que lo que ha sufrido es grave y no debe permitirse. Entonces, creo que si las autoridades sanitarias también... Y en ese sentido creo que la coordinación entre ministerios sí que debería ser un puntal, porque al final es súper importante. Y luego también la otra cosita que yo quería mencionar es cómo se integran las realidades del colectivo LGBTI en esta ley de educación sexual integral o en esta ley para en todo el tema de la prevención y de la violencia de género, porque al final muchas veces seguimos teniendo el marco de las miradas heterosexuales, pero también dentro del colectivo LGBTI son desgraciadamente comunes las agresiones,
aunque no se ajusten a los roles de género más estereotípicos, siguen produciéndose dinámicas de desigualdad y de opresión muy fuertes, y creo que también sería importante introducir este vector, porque creo que también puede ayudar a diversificar la mirada que el grueso de la sociedad tenga sobre este tema. Joder, Lucas, vaya, bravo. Pero es muy importante lo que ha dicho. Claro, yo como persona trans puedo ampararme en la ley de violencia de género, como mujer trans. Por supuesto. Sí, ¿no? Las mujeres trans son mujeres, por supuesto. Claro. Vale, pues contesta entonces a esto que ha planteado un poco Lucas, si quieres, Pam. Claro, o sea, yo creo que, bueno, o sea, enhorabuena, Lucas. Lucas, mira cómo estaba sonriendo, en plan de, llevo 34 minutos en silencio. Preparándome aquí mi intervención. No, has dicho cosas muy interesantes, o sea, que yo también, o sea, como que me enrollo, pero una cosa que me parece importante también por trasladar algo de seguridad y también como parte del colectivo LGTBI que soy, creo que es muy importante dejar encima de la mesa, de la alfombra, bueno, de que, o sea, como que hay muchas violencias que tienen una misma raíz, que son una raíz patriarcal, digamos, y que luego está cómo las leyes van dando herramientas para enfrentarse a cada una de esas violencias, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, es muy buena noticia que la ley trans y LGTBI, que por favor tiene que llegar al Parlamento de una vez, porque es muy relevante para los derechos de mucha gente en este país, habla de violencia intragénero. Y es evidente que la violencia intragénero que se da en parejas de personas del mismo sexo o en tipos de relaciones queer, no, por no enrollarme más, también desde luego produce y reproduce dinámicas patriarcales y de desigualdad y a la que el colectivo LGTBI también nos vemos sometidas. Está clarísimo, es una cosa con la que hay que luchar muy poco a poco, ciertamente, porque creo que uno de los problemas que ha habido es que ha habido violencia institucional hacia el colectivo LGTBI y esto es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar también sobre cómo en España, que había leyes tan avanzadas, aún así había y una sociedad a la que dice, bueno, a mí lo de la identidad de género, la orientación sexual, en general me da igual, es lo que dicen las encuestas, a todo el mundo le parece bien, a más de un 80% le parece bien que, por ejemplo, exista una ley trans y, sin embargo, ha habido muchas reticencias, ¿no?, en los últimos meses. Creo que tenemos que reflexionar, no nosotras, pero creo que tenemos que reflexionar sobre como sociedad por qué ha sucedido esto y hay que avanzar. O sea, esto es uno de los grandes debes que tenemos. Y, por supuesto, no me voy a cansar de decirlo nunca, las mujeres trans son mujeres y, por tanto, por supuesto, también son, y de hecho, muy especialmente, víctimas de violencias machistas en muchísimas ocasiones y tienen que poder acudir a todos los recursos que existen para ellas también. O sea, esto es un mensaje que hay que trasladar con rotundidad porque, además, son derechos humanos. Laura. A ver, yo aquí quiero decir una cosa, como bien dice ella, de la prisa que hay por una ley trans que nos ampare, y voy a comentar dos cositas muy fuertes porque es que si no las digo me muero. Uy, perdón, sonilla. Nada, mi niña, para adelante. A ver, hay dos cosas muy fuertes, que es que aquí nos deben a las personas trans de todo. En el ámbito sanitario con el que estoy enfadada últimamente es que ya no es normal. Llevamos años diciendo mogollón de peticiones. La nueva ley se supone que nos ampararía muchas de las cosas que voy a decir, pero no es normal 7 años de lista de espera para una reasignación de género. En plan, gente en los grupos de trans diciendo es que me quiero suicidar, no aguanto un día más, no sé, es que es muy fuerte. Luego, tema hormonas, estamos a la deriva, o sea, pueden hacer conmigo lo que quieran y en cualquier momento me quedo vendida y no puedo hormonarme. Ahora mismo las mujeres trans en España no hay hormonas específicas para nosotras por la seguridad social, solo las hay privadas que te tienes que gastar 60 pavos al mes, cosa que no tenemos, porque encima nuestro colectivo, bla, 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 laboralmente, no sé qué. Nos estamos tomando unas pastillas anticonceptivas y pastillas paramenopáusicas. Estamos haciendo como un chanchullo con unos efectos secundarios que si ya tenemos unos que no iban dedicados para nosotras ni para nuestro tipo de cuerpo específicamente, y es que esto es muy fuerte, o sea, hablando de la sanidad, las personas trans es que estamos muy mal. En plan, es que esto... Es que es fuerte, ¿sabes? Que es que... Hombre, dentro de la no lista estamos pudiendo tener un tratamiento. Dentro de la lista de 100.000 millones de cosas. Las personas trans y ya luego el resto. O sea, eso es una realidad. Totalmente. Es que... Yo te diría, o sea, que creo que hay que seguir pidiendo perdón, porque es evidente que para las personas trans las leyes de este país llegan tarde. Es que están muy atrasadas. Vamos, yo te puedo asegurar... O sea, gracias por meter prisa, no, pero y además te puedo asegurar que es una cosa en la que, bueno, creo que hemos demostrado que estamos muy comprometidas, que lo hemos hecho pesar a quien le pesara y también... A ver, ¿falta alguna cosita por ahí en la ley trans? Sí, la ley trans es mejorable, es como mejorable la nacionalidad, para las la personas infancia no binarias, trans, es mejorable para las personas No, lo importante es lo de la nacionalidad, es que
O todas o ninguna. Somos muy ¿no? conscientes y este fue el consenso al que pudimos llegar en el gobierno. Porque Ya, no todo a el ver, mundo quería mejor el algo que trans. nada, como se suele decir, pero qué pena. También es la primera vez a nivel institucional que veo pidiendo perdón a alguien. O sea, Sí, es a lo que me refiero, eso que me es parece- también las palabras no son inocentes. Carla, me imagino que también otra lista en tu blog de notas que te ha dado como para TFM. No sé si hay alguna cosa que quieras apuntar de todo esto que se está comentando ahora o que se te haya quedado pendiente. TFM aún no, TFG, poco a poco. Pero bueno, básicamente yo quería decir dos cosas porque no quiero desviar el tema de lo que es la problemática trans, que creo que es muy importante. Digo dos cosas muy pequeñas y después sigo con el tema trans. La primera, que creo que lo que ha dicho Fran, si no me equivoco, es muy importante que él haya reconocido que ha tenido acciones en un pasado que eran machistas y que atentaban, ¿no? Incluso contra, no atentar como tal, pero sí que se había pasado con ciertas mujeres, y que ahora lo pueda decir es fruto de que ha habido un trabajo y una deconstrucción, que creo que eso es esencial. Y por eso yo siempre reivindico que los hombres tienen que formar parte del movimiento feminista como aliados, porque sin ellos no podemos transformar la sociedad. Así que yo desde aquí, enhorabuena completa. La segunda, que creo que también es muy importante, que siempre, o sea, yo estudio Derecho y me parece muy curioso que nunca ponemos en duda a la víctima en todos los delitos que hay en el Código Penal. Si a una abuelita le roban el bolso, no le vamos a decir, usted, señora, ¿por qué llevaba 500 euros en efectivo? En cambio, cuando hablamos de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, siempre ponemos en duda a las mujeres que son la víctima y estamos hablando qué hacían, qué no hacían, dónde estaban, qué llevaban, qué no llevaban, porque es el único delito que se trae a debate en la sociedad, y eso es culpa de todos esos cargos institucionales que están en nuestras instituciones poniendo en duda a las víctimas de violencia de género, y creo que es exageradamente grave. Y ya finalmente, para la temática trans, yo no conocía a ninguna persona trans hasta que una amiga mía, que es una de las más importantes que tengo, es trans y lo dijo hace pocos meses, y yo no sabía la cantidad de piedras que tenían en el camino para poder ser ellas y ser libres. Y realmente creo que el movimiento feminista tiene sí o sí estar a su lado. Las mujeres trans son mujeres y tenemos una deuda infinita con las mujeres trans, de verdad. Hombre, efectivamente, y ese yo creo que es una de las grandes problemáticas, efectivamente, que cuando parece que no tienes el problema en tu casa, no existe. O sea, que eso también es de revisarlo. Carmen Calvo, besis. Te llevas a juego del programa y este fuerte aplauso. No, por ejemplo, yo no sé si hay algo de todo lo que has comentado que me parece muy interesante, volver otra vez a la inclusión con los hombres, etcétera. ¿Qué estamos haciendo mal para que llegue un mensaje equívoco a esos hombres, o para que esos hombres se sientan amenazados, interpelados, pensando que nos depilamos con mechero? O sea, todo como rarísimo. La pérdida de privilegios. Nico, sí, que tienes la mano levantada, si quieres comenta algo y luego después... Sí, yo lo he mencionado un poco anteriormente. En muchos de los intentos para hacer en ley estas medidas que tienen que ser de carácter más social, genera mucho rechazo, y eso es lo que hace que a mucha parte de los hombres, que son los que prioritariamente están más en contra de medidas feministas o incluso del mismo nombre del feminismo, y es también por las inconsistencias que hay dentro del propio movimiento, y es algo inherente a cualquier movimiento, pero en el feminismo, al ser tan mediático, pues se ve mucho más. Por ejemplo, lo que ha dicho Carla, que es muy importante que los hombres sean aliados en nuestra lucha, vale. Es que hay mujeres, hay feministas que dicen que hay que ser aliados, hay otras que dicen que podemos ser feministas, pero hay otras que dicen que no podemos levantar tanto la voz porque las opacamos, y entonces ahí es cuando un hombre se siente un poco, vale, pero no sé cuál es mi lugar dentro del movimiento, y eso me parece muy importante, porque cuando una medida feminista genera tanto rechazo, la gente se va a centrar en eso, y lo que he dicho, se va a opacar las medidas que de verdad son importantes, en las que todo el mundo estaría de acuerdo, pues bueno, todo el mundo con un dedo del frente al menos. Y me parece muy importante que se centre en cosas más estructurales, más de raíz, que en detalles que pueden ser contraproducentes, digamos, al movimiento.
Yo es que, Bueno, a ver, o sea, yo... Piano, ¿no? Me vas a permitir la ironía. Pido perdón en nombre de todas las feministas que no han opinado lo mismo a lo largo de la historia, todas las mujeres que alguna vez han cambiado de opinión. O sea, te quiero decir, el movimiento feminista es un movimiento internacional, social, político, amplísimo, O sea, no somos mente colmena, o sea, claro, no evidentemente. somos una única mujer, es normal que tengamos opiniones diferentes y que seguro que aquí, si tuviéramos más tiempo con una cerveza, tendríamos opiniones ultra distintas de mogollón de cosas. Pero en realidad hay un consenso central que es como, ¿tú estás a favor de la igualdad entre hombres y mujeres? Sí, ok. Vale, vamos a pensar cómo se soluciona esto. Y no puede ser que la única manera de relacionarnos con los hombres al respecto de este problema sea... A través de la ley. A través de la ley, eso es evidente, pero tampoco a través de las disculpas. O sea, yo no quiero tener que decirle a todos los hombres, me vas a perdonar, Claro, pero pero esto que estás haciendo Está creo mal. que no está... O sea, yo creo que también tiene que haber una parte proactiva de muchos hombres, ¿no? Que es un poco lo que entiendo que estás diciendo tú, de cuál debe ser mi papel en el movimiento feminista, pero desde luego el papel es de acompañamiento a las mujeres que están dando pasos Pero Pam, adelante. es verdad que hay una cosa que Nicolás está planteando y es que se nos están escapando muchos Sí, sí, hombres totalmente. de esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal para que se nos escape? Nicolás, tú con nosotras, ¿eh? Sí, no, yo por supuesto. O sea, A mí no se me escapa. A mí no se me... O sea, aunque evidentemente dentro de cualquier movimiento, ya lo he dicho, que es inherente a cualquier movimiento, hay diversidad de opiniones. Cuando esa diversidad de opiniones genera rechazo, es lo que has dicho tú, estás perdiendo gente que ya tiene la preconcepción del movimiento feminista como algo negativo, algo que va en contra de ellos, O sea, simplemente por yo la creo que incoherencia que hay en muchas de las medidas. Yo creo que el feminismo tiene que intentar también ser una oportunidad para los hombres. Y creo que lo puede ser en muchos aspectos. O sea, yo creo que, Claro. por ejemplo, hay hombres que sufren porque Sí. se les exige ser como súper duros, masculinos, no sé qué. Y la realidad es que no, los hombres tampoco son así. Lo mismo que las mujeres también sufrimos cuando no somos tiernas, cándidas, débiles, con voces de pito. Yo no soy así y a mí el feminismo también me ha servido para pensar que soy mujer y que es otra forma de ser mujer. Claro. Pues yo creo que a muchos hombres esto también es una oportunidad para ellos y tiene que ser una cosa también seductora, pero hay que comprender que haya feministas que no estén en condiciones por sus experiencias de vida, porque a lo mejor han sufrido agresiones sexuales o por lo que sea, que no están en condiciones de tener la paciencia de seducir a los hombres para que vengan. Y habrá feministas que sí y que lo ofrezcan como una oportunidad, pero también es cierto que hay muchos hombres que dicen, no, el feminismo no me interesa porque lo que sea, ¿no? Lo que acabas de describir Es tú ahora. excluyente. Es excluyente. Pues la realidad es que no lo es y la realidad es que probablemente si dices esto es que, como decía antes Laura, tiene que ver con que estás perdiendo privilegios y eso te incomoda. Hashtag, ¿dónde está la cámara? Hashtag, los hombres también sufren. Sí. Ana, ¿qué querías? A ver, yo voy a intentar no enrollarme mucho, ¿vale? Pero yo, como he dicho antes, yo vengo aquí como persona individual a contar sus experiencias porque yo, pues, También. porque yo de cosas así técnicas no tengo ni idea. Muy Pero bien. yo soy un claro ejemplo de que el sistema de ayuda a la mujer violada, a la mujer maltratada está mal. Lo cuento así súper rápido. Yo con 14 años empiezo a salir con un chaval, una relación de maltrato de 3 años, lo acabo dejando. Y cuento lo que ocurre. Nadie me cree, me quedo completamente sin amigos, acudo al centro mujer para denunciarle. Me dicen que bueno, que tengo las de ganar, que yo no estaba en edad de consentimiento y él sí, que tengo pruebas, que hay testigos, que él mismo hizo una confesión, que tengo las de ganar, no sé qué pasa. Llego a casa, enciendo la tele, La manada en libertad, titulazo, pam, a mí se me cae el alma a los suelos, no denuncio, no hago nada. Wow. Al año siguiente él se apunta a mi instituto, yo hablo, me lo voy cruzando por los pasillos, ataques de ansiedad, todo un curso perdido. Hablo con la orientadora y la directora del instituto y al principio, al escucharme a mí, me dicen, este tío tendría que estar en la cárcel. A la semana siguiente me dicen, ay, es que es muy buen chico, es que nos ha dicho que lo está pasando muy mal, que no sé qué. Bueno, toda una serie de cosas que han hecho que yo, desde los 17 años, que es una etapa de nuestra vida que nos estamos formando, se nos está formando la personalidad, a mí eso me ha marcado de por vida y ningún profesional. Luego, cuando fui a un psiquiatra ya con ganas de no querer vivir, lo que me dijo es, a ti lo que te hace falta es echarte novio, ¿sabes? Ya A todo esto... Con Lola, ese psiquiatra. Claro, o sea, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, que de todos los problemas que estamos hablando, es un problema cultural y claro, es todo, pues, los problemas que comentamos, incluso el mío, son solo la punta del iceberg, porque cuando hay un problema cultural tan arraigado en nosotros,
hasta que... Sí, no solo desde los hombres, es que son mujeres que también Claro, tienen la hasta que los mismos misoginia chiquillos y la misma educación desde pequeños y los mismos pensamientos no cambien desde la infancia, esto no va a parar. ¿A dónde voy? Que a mí personalmente, que los señoros se me enfaden con mis leyes y... Bueno, las mías no, pero Las tuyas, de las España, tuyas también. pero me refiero, que se enfaden y digan, ay, es que el feminismo es excluyente, no sé qué. Chico, lo que tienes miedo es que te traten como tú llevas tratando a las mujeres toda tu vida. Y a lo que voy es que, bueno, cuando se hace un cambio en la sociedad, se hace a largo plazo y se hace a futuro, porque nosotros vemos la vida muy corta, porque es corta, pero dura, bueno, la vida, el mundo tiene muchos años. El caso es que bueno, que a lo mejor, vale, pues ahora crea mucho rechazo y hay mucho señor que no la quiere y hay mucho todo, pero bueno, estamos hablando de ir cambiando poco a poco la mentalidad para que a lo mejor no los señores de ahora, pero sus nietos ya crezcan con otra mentalidad y no haga falta ciertas medidas y ya esté todo más inclusivo, ¿no? Que a lo mejor también es bueno mirarlo todo, que es duro, que necesitamos cambios ya y las leyes tienen que apoyarnos ya, pero también hay que mirar como a largo plazo. Mi objetivo no es tener contentos a todos los señores de España actuales, la verdad. Yo quiero concluir. Sí, lo que vamos a hacer ahora va a ser, si os parece bien, porque ya estamos tic-tac un poco, es hacer como una especie de ronda final con pues, recaditos que le queramos dejar a Pam, en general a las instituciones. Una pregunta solo. Y bueno, también un mensaje que queráis lanzar. Es que lo siento, el tiempo es limitado. Yo la verdad es que me hubiese... O sea, esta mesa da para como 10 horas, es Isa Truth. O 10 días. Sí, Fran. A ver, yo lo primero, o sea, la palabra que has dicho cuando has hablado de los hombres en el movimiento feminista, de acompañamiento, a mí es lo que me enseñaron en su momento y esa palabra no es que me parezca más que correcta, yo creo que es la ideal en cuanto al papel de los hombres en el tema del feminismo. Y la pregunta que te quería hacer, aparte de poner verde a todas las instituciones, a mí lo que me gustaría saber es si en tu entorno laboral has sufrido tú violencia de género. Y no hace falta que cuente, no quiero que cuentes tal, pero si lo has sufrido o si lo llegas a sufrir habitualmente. Vale, las recogemos todas en nuestra cabeza. Yo la tengo ya. Primera, apuntada. Laura, te toca. Me toca. Vale, concluir un poco. Uf, es que se me ha olvidado las 100 cosas que hemos dicho de el señor este, de que por qué a veces genera tanto rechazo, lo de la pérdida de privilegios, tal. Y aparte, yo creo que también los hombres. Que yo sé que es como que a veces somos un poco radicales y vamos muy como a saco, pero es que claro, hemos sufrido tanto durante años y cosas tan fuertes que es que no podéis ni imaginar. O sea, simplemente una violación ya es, imagínate, pues 5 a lo largo de la vida y un novio tonto y un no sé qué y violencia económica, bla, bla, bla. Lo que digo, igual que la vida tiene con el colectivo trans, los hombres con las mujeres hay una deuda histórica, ¿sabes? En plan que por eso habría que estar como un poquito más piano, vamos a escuchar, esta no es nuestra cosa de ser los protagonistas, ¿sabes? Por la deuda histórica y tal, ¿no? Y que yo tengo una duda para ti muy importante, que es que me muero por saber, ¿hay alguna persona trans en tu equipo de trabajo, por casualidad? ¿Sí? ¿Cuándo? No, digo que sí, de que tomo nota. Ah, vale, no hay, no. Pues eso, es muy importante. No voy a explicar por qué, pero sería lo más... Gracias. Sería lo más. Tendría sentido. Sandra. Bueno, antes me has preguntado por lo de la violencia económica. Sí, yo tenía aquí unos datos del informe de España de 2021 donde dice que tras la pandemia la pobreza se ha feminizado y que afecta más a los hogares monoparentales que tienen al frente, pues, de los que están al frente la mujer. Entonces la pregunta sería que qué medidas se están tomando en este sentido. Y para terminar, no me quiero olvidar de una pregunta que me han trasladado desde la Universidad de Murcia, desde primero de Educación Social del Grupo de las Tardes, que no se me olvide decirlo, que estoy haciendo un proyecto con ellos y me trasladan esta pregunta. Tal cual ellos me lo han dicho, la voy a decir, ¿vale? ¿Qué políticas sociales se deberían de adoptar para conseguir una transformación social en relación a las desigualdades étnicas? Étnicas, vale, pues anotamos también. Lucas. Sí, yo solo quería decir una reflexión breve en torno a lo que hemos dicho en los últimos minutos, que es que yo creo que las personas supervivientes de violencias sexuales y más en general el colectivo de mujeres, no le deben pedagogía a nadie.
Quiero decir, cada cual tiene bastante con lo que ha sufrido y con su manera personal de procesarlo, y creo que hay muchísimas fuentes de información disponibles hoy en día para que aquellas personas que se quieran formar en feminismo puedan hacerlo sin tener que interrogar a otras personas sobre experiencias personales que puedan resultar muy dolorosas. Y que al final la mayor parte de personas que se recuperan de agresiones sexuales lo suelen hacer mediante redes de apoyo social o comunitario, y a mí me gustaría mucho si las instituciones pueden aprender de esas buenas prácticas para desinstitucionalizarse un poquito y acercarse a la realidad de la gente. Y una pregunta muy rápida que le quería lanzar a Pam es que creo que el programa nos ha quedado bastante blanco y eurocéntrico, y quería saber de qué manera pueden o de qué manera habéis pensado incluir a las personas migrantes, a las mujeres migrantes en las acciones que tengáis pensado llevar a cabo. Yo lo he intentado decir. Muy bien reflexionado. Joder, Lucas, de verdad. Lucas al ministerio. Eres todo, Lucas. Amamos Eso para empezar, o sea. Amamos a Lucas. Como estabas ahí haciendo LinkedIn. Carla. Sí, o sea, es que hablar después de Lucas es como... Pero... Anda que tú no hablas bien ni nada, mi niña. Bueno, la pregunta, bueno, yo intentaré ir rápida. La cosa fue que a raíz de la violación que hubo, la brutal agresión que hubo en Igualada, yo hice un vídeo criticando, porque me gusta un poco criticar, que las instituciones a veces no recogían la voz de la gente joven y por lo tanto las reivindicaciones más a pie, ¿no? El hecho de ir de fiesta y estar insegura, etcétera, que todo eso contribuía a las agresiones sexuales. Entonces, a partir de ese vídeo donde yo criticaba un poco la ineficacia de las instituciones, mucha gente joven y muchos hombres jóvenes, que eso me pareció maravilloso, es el primer vídeo donde recibí muchos comentarios de hombres, me preguntaban que qué podemos hacer la gente joven desde nuestras casas, desde nuestros colegios, desde nuestros trabajos, para erradicar las agresiones sexuales. No tanto es las instituciones, sino qué podemos hacer la gente joven para terminar con la violencia machista. Interesante que para otro capítulo. Pero bueno, empezar por decir en mi nombre no en un grupo de WhatsApp a lo mejor también es un primer movimiento. Como decía. Total. Nicolás. Sí, yo para terminar simplemente me gustaría hacer la reflexión de que la violencia hacia la mujer, por supuesto, es inherente a una cultura machista. Sin embargo, la violencia es estructural a la sociedad y tenemos las ramificaciones que son la violencia machista inherente al, pues eso, a la cultura patriarcal. También tenemos violencia hacia los inmigrantes inherente a una sociedad más racista. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede ayudar una ley de violencia de género que solo se centra en esa ramificación de violencia más que un plan de sensibilización, el cual tenéis y hay un presupuesto muy alto, pero no se ven resultados, a la educación ante la violencia? Porque la violencia es simplemente un apartado conductual de 4, que es la preconcepción, los sentimientos, la conducta dentro de un contexto, que ayudaría mucho más a erradicar la violencia, porque está mucho más relacionado a la violencia de género, a la violencia en general, que a las medidas que se toman por parte del gobierno. ¿Y cómo cree que ayudaría más un plan de educación a simplemente una ley que castigue más a esa violencia de género? Ok, recogemos, Nico. Gracias. Santos. Santos, yo creo que ha salido... Activista Santos. Activista Santos, gracias. O sea, que yo creo que han salido 100.000 temas, que es una pena no... Y yo creo que es interesante como ver qué hacemos como sociedad como con los hombres, ¿no? Con esta cosa de me siento interpelado pero desde un sitio mal, acá ofendidito, o sea, como que se dan determinadas situaciones. Yo creo que es importante que entendamos que tenemos un montón de privilegios que se nos han dados al nacer por el solo hecho de ser hombres, y que vivimos en una sociedad que lo legitima. Claro, no nos damos cuenta porque somos nosotros los que tenemos el privilegio. Entonces, uno de esos privilegios creo que es que no nos han puesto límites ni no nos han excluido de espacio porque el mundo era nuestro. Entonces, ahora cuando nos dicen, mira a ver cómo estás en la mani, mira a ver cómo estás en mi cama, mira a ver cómo estás en el curro, mira a ver qué me mandas por el móvil, entonces, como que desde ahí yo creo que, primero, vamos a la estadística, los casos, la dimensión estructural del género, ¿no? ¿Quién sufre en qué medida? Vamos a... Sobre todo, yo creo que es una cuestión de empatía. Vamos a escuchar a las mujeres. Sí. Vamos a escuchar, porque yo creo que cualquier persona que sea medianamente buena persona, cuando escucha un caso de violencia sexual cercano, contaba Carla, una colega trans, es que te cambia el chip. Ya, yo creo que es imposible que sigas viéndolo como una amenaza. Entonces yo creo que nos toca escuchar a las mujeres para desarrollar la empatía y empezar a hablar y a confrontarnos entre hombres. Sí. Vamos a hablar entre tíos.
de qué nos pasa. Hay espacios para ello. Quiero decir, como primero, empaticemos con las mujeres. Hay contenido en redes a saco. Todos tenemos amigas. Quiero decir, como que es una disposición. Lo que tenemos es que tener ganas. No sentirnos atacados, sino entender, hostia, que no se trata solo de que nosotros perdamos poder, sino sobre todo de que lo tengáis vosotras. Y de que estemos ¿no? todos iguales. Qué bien habla. Sí. Mira que sí. Eres también. todo. Qué bien Tú habla. también un poder, activista santo. que es Lucas, todo. te está quitando el aplauso, ¿eh? Yo solo te digo eso. No, Lucas, juntos siempre. Yo te aplaudo a ti más fuerte aún, de verdad. Pues yo más. Qué bien has hablado. Muy bonito. Dana. Yo no tengo preguntas, o sea, lo habéis dicho ya todo. Que si Lucas hace algo mañana. No, en serio. Que me gusta mucho lo que acaba de decir él, que básicamente, ¿qué podemos hacer los hombres dentro del feminismo? Pues cuando tu colega suelte una machistada, dile, amigo. Tío. Y No. decidlo, por favor. ¿Sabes? Decidlo. En plan, a lo mejor tu papel está pues dentro de tu grupito de señores que huelen a cheto, ya está. Pero Bravo también. Bravo también. El olor a cheto. Bravo también por el Twitch, ¿sabes? Bravo también. Pam, pues vamos allá. 3 cosas como rápidas. La primera es que a veces ser feminista es chungo. O sea, que en el sentido de que una de mis mejores amigas me dijo, tía, desde que estoy leyendo feminismo me he puesto súper triste porque he tenido que revisar todo lo que pasaba en mi vida, mi relación con mi padre, mi relación con mi ex, mi relación con mis amigos, y me he dado cuenta de que hay un montón de cosas que no eran tan buenas como yo creía, y ahora mismo me está costando un poco gestionarlo. Es decir, que hacerse feminista es un proceso que a veces, pues tiene sus dificultades, sus luces y sus sombras, pero lo digo también porque para las mujeres a veces tiene esa carga. Luego es un momento de felicidad y esperanza y comunidad internacional, en plan, estamos todas a una en esto, pero evidentemente cuando hablamos de feminismo hablamos de experiencias muy jodidas también, y eso hay que tenerlo siempre presente para, como decía Santos, empatizar. Respuestas también del equipo que nos han lanzado. Segundo, interseccionalidad. Yo creo que el feminismo tiene que ser interseccional, y eso quiere decir, por tanto, que cuando hablamos de las discriminaciones que existen por razón de género, también tenemos que hablar de las que existen por razón de nuestra orientación sexual o identidad de género, la clase social y, por supuesto, la raza. Efectivamente, ojalá también la edad, también preguntabais, ¿no? Quizás han faltado aquí otras voces, otras reflexiones, lo comparto. Comparto también que es muy importante cuando se hacen fotos de equipos que haya interseccionalidad también en esos equipos. No hay ninguna persona trans en el Ministerio de Igualdad, es cierto, pero hay... Pero eso mañana se soluciona. Deberíamos solucionarlo. De hecho, hemos pensado mucho en ello, pero hay muchas personas del colectivo LGTBI, hay personas de distintas razas, de distintas edades, es un equipo como muy diverso, y también eso tiene que ver con que nosotras queríamos que esa conversación también existiera entre nosotras y nosotros, eso se nota luego. y se traduce hacia afuera. Claro. ¿Has sufrido violencia en tu Y ahora voy trabajo? con la tercera. He sufrido violencia en el ámbito de la política, de muchos tipos, desde luego al respecto de pues, que si soy gorda, que si doy asco, que si no estoy capacitada para hacer política, que ojalá me muera, ojalá te violen por no sé qué, o sea, toda esa mierda que pasa en redes sociales todo el rato. Wow. También en el Congreso, o sea, cuando era diputada, como que ha habido algún momento muy desagradable, sobre todo al respecto de mi orientación sexual, pero además también he sufrido violencia en el ámbito de mi vida privada, he sido víctima de violencia sexual, tampoco Como quiero casi entrar todas como las en los mujeres. detalles para que el programa sea de buen rollo, pero creo que también eso es una cosa que me hace hacer política desde ahí. Desde luego, para mí la lucha contra la violencia machista es como la lucha por poder ser feliz. O sea, que es una cosa tan sencilla como eso, y desgraciadamente las mujeres que hemos sufrido violencia machista, pues a veces tenemos muchos problemas para poder ser felices, porque hay una carga y un proceso de reparación del daño que has sufrido que es muy complejo, pero para el cual yo la mejor herramienta que he encontrado, un poco también como decía Lucas, es digamos la comunidad, o sea, otras mujeres, otras personas. El colectivismo es súper importante. La respuesta colectiva a eso. Qué bonito. También la respuesta de Sandra, no sé si... Bueno, Sí, bueno, a ver, como que me veo un poco incapacitada para responder a una pregunta como tan de fondo, concreta. digamos. O sea, yo sí que creo, te respondería con una reflexión, que nosotras intentamos preguntarnos siempre para quiénes estamos haciendo las políticas públicas, ¿no? Si tú estás pensando en diseñar una política pública para un hombre heterosexual de mediana edad, blanco, con cierto poder adquisitivo,
objetivo, entonces tus políticas no van a responder a la realidad que existe. Lo digo porque cuando hablamos de transformación social, uno de los grandes problemas que tenemos es que se generan leyes y medidas y políticas que en realidad están pensadas para un solo tipo de personas, ¿no? Como cuando los médicos nos han contado que si te duele el brazo izquierdo es que te puede dar un ataque al corazón, y resulta que hemos descubierto que a las mujeres no nos duele el brazo izquierdo cuando nos va a dar un ataque al corazón. Pues esta, para mí, esta mirada, ¿no? el saber mirar más allá y ver lo que está en los márgenes, ver lo que está en las fronteras, ver lo que tiene otro sexo, otra identidad, otro género, otro color, otra manera de verlo, eso también es fundamental que esté en el centro a la hora de hacer política, y es la clave para que verdaderamente exista transformación social. Y punto. Y punto. Y además es que has hecho un cierre precioso. Nosotros nos vamos a despedir de este Zoom. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado en la tarde de hoy. Efectivamente, del ver, oír y callar al observar, escuchar y conversar. Eso es súper importante. Por supuesto, desde aquí siempre lanzamos que ni una menos, que si necesitas ayuda, por favor, escribas a cualquiera de tu entorno, y también nosotros recibimos aquí cualquier cuestión que necesites. Y por supuesto, siempre en contra de esta lacra social que estamos cambiando desde los pequeños espacios, desde los pequeños entornos, y que tú también puedes, por supuesto, remediar simplemente con una conversación a tu padre, a tu abuelo, o a cualquiera de tu entorno. Así que estamos todas en esto. Muchísimas gracias a todos. Seguidnos en nuestras redes sociales, os leemos por aquí, y bueno, pues abrazada morada.